A la teoría cuántica se la considera la mayor revolución en la física del siglo XX. Al matemático y físico alemán Max Planck se le considera como su creador. Nació en 1858 y murió en 1947. Sus descubrimientos le valieron el Premio Nobel de Física de 1918. Max Planck mantuvo una estrecha relación con Albert Einstein. Este definió a nuestro protagonista como un hombre a quien le fue dado aportar al mundo una gran idea creadora. En este programa vamos a acercarnos a este excepcional personaje que contribuyó de forma decisiva al avance científico. A ello nos ayuda el profesor del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED, Julio Fernández. Comenzaremos fijándonos en algunos detalles de su biografía, marcada por acontecimientos trágicos ligados a las guerras mundiales. El matemático y físico Max Planck nació en una soleada tarde de primavera de mediados del siglo XIX en un pueblecito del interior de Alemania. Este insigne físico es, a día de hoy, considerado como el padre de la teoría cuántica, de muchas de las explicaciones sobre termodinámica y de muchas de las revoluciones científicas que tuvieron lugar a lo largo del siglo XX. Su familia, desde mucho antes que él, tuvo una gran tradición académica, ya que tanto su abuelo como su bisabuelo fueron profesores de teología en la Universidad de Kiel. Su propio padre, además, fue profesor de Derecho en esa misma universidad y posteriormente en la Universidad de Múnich. Planck fue un hombre que vivió una larguísima vida y que gozó de muchísimo prestigio. Murió a los 90 años y si bien su vida estuvo plagada de desgracias en el terreno personal, en el terreno científico fue uno de los grandes exponentes de la humanidad del siglo XX. Este científico alemán se casó 2 veces y tuvo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Ninguno de sus 4 hijos le sobrevivió y todos ellos murieron en circunstancias trágicas. Sus 2 hijas, que eran gemelas, murieron tras casarse y dar a luz. Sus hijos tuvieron un final incluso peor que el de sus hermanas. El mayor de ellos murió en el frente francés, en las trincheras, durante la Primera Guerra Mundial. Un hecho paradójico y muy sorprendente si tenemos en cuenta que su padre era un declarado pacifista. El segundo de sus hijos tuvo la muerte más trágica de los 4. Durante la Segunda Guerra Mundial, Max Planck se declaró un convencido pacifista, contrario al régimen nazi, y por ello fue perseguido, aunque debido a su gran prestigio científico nadie se atrevió a hacerle nada. No pasaría lo mismo con su propio hijo. Su hijo, al ver el levantamiento nazi, decidió pasar a formar parte de la resistencia. Fue un gran activista dentro de ella y poco a poco fue escalando posiciones hasta llegar a puestos destacados en la misma. Su empuje y su fe en la creencia de deponer el régimen nazi le llevó a formar parte del atentado que tuvo lugar en 1944 contra el mismísimo Hitler. Como es bien sabido por los libros de historia, dicho atentado fue frustrado y muchos de los integrantes del comando que lo perpetraron muriendo, siendo esta la suerte que corrió el propio hijo de Planck. Desde sus años más jóvenes, Max Planck mostró una brillantez que confirmaría posteriormente. Tras pasar los primeros años de su vida en Kiel, la familia de Planck decidió mudarse a Múnich, donde estudió en un colegio para niños ricos. Sus compañeros eran hijos de políticos, banqueros, millonarios, filántropos, y Planck era simplemente el hijo de un profesor de universidad. Sin embargo, a los 16 años obtuvo su graduación, tras mostrarse como uno de los alumnos más brillantes de su escuela. Max Planck fue capaz de destacar en materias tan dispares como lo son la filología clásica, las ciencias, la música. La disparidad de talentos que presentaba el joven Planck le supuso el tener que elegir su orientación profesional
entre materias muy diversas. Finalmente, y tras haber consultado con toda su familia, nuestro joven científico decidió consultar a su profesor de física. El profesor de física le dio un vistazo muy deprimente sobre la física de ese momento. En opinión de su profesor, la mecánica era una ciencia acabada. Llevaban 300 años los científicos desarrollando las leyes de la mecánica, leyes que partieron de los trabajos de Newton, que continuaron con los de Descartes, con Hamilton y otros muchos insignes científicos como Poincaré. En opinión del profesor de Max Planck, la mecánica estaba terminada. La otra materia de estudio en física, compuesta por la electricidad y magnetismo, había igualmente alcanzado su culmen con los trabajos de Maxwell 40 años antes de que Max Planck comenzase a trabajar. Las ecuaciones del científico británico cerraban una gran búsqueda que apenas había durado 150 años y proporcionaban una teoría firme, sólida y cerrada. Todo esto debió sin duda desanimar bastante a Max Planck para dedicarse a la física. Sin embargo, debido a su naturaleza tozuda y desoyendo las indicaciones de su profesor, decidió matricularse en el año 1874 en la Universidad de Múnich y pasar a formar parte del grupo del profesor Joly, quien le tutorizaría en sus primeros experimentos y sus primeros conocimientos de la física. En principio, el joven científico se interesó por los procesos de difusión de hidrógeno a través de sustancias como son el platino caliente, la plata, el oro u otros metales preciosos. En apenas 3 años, en 1877, Planck se desplazó a la Universidad de Berlín, donde recibiría enseñanzas de célebres físicos de la época como eran von Helmholtz o Kirchhoff. Si bien ambos científicos eran muy brillantes, tan solo el segundo demostró ser de utilidad para Planck. Al primero de ellos jamás le consideraría un buen profesor. De hecho, de von Helmholtz, Planck diría posteriormente que nunca preparaba sus clases y que ello influía constantemente en la confusión de los alumnos. En las clases el profesor se limitaba a rellenar pizarras y pizarras, a hacer fórmulas, a tacharlas, a corregirlas y en muchos casos a realizar disertaciones que a nada conducían. Sin embargo, las clases de Kirchhoff sí eran muy buenas. Estaban preparadas de manera meticulosa, eficiente, se seguían con facilidad y siempre se entendían los resultados y los objetivos a los cuales el profesor quería llegar. Nunca quedaba ninguna duda de a dónde se quería ir. Sin embargo, debemos decir que las clases de este profesor eran bastante complicadas, áridas y monótonas. Esto sin duda, de nuevo, debió contribuir a que Planck se replantease el seguir en la física o no. Con solo 21 años, en 1879, presentaba su tesis doctoral. La tesis versaba sobre termodinámica. Un año más tarde, Planck, harto de vivir en Berlín, decidió volver a Múnich para ejercer como profesor en la universidad. Tuvo la suerte de que hubo una vacante en esta universidad. Estaría allí durante 9 años, tras los cuales, y casi a regañadientes, volvería a Berlín para ocupar una plaza de profesor contratado. 3 años después, se le nombró director de la Cátedra de Física Teórica de la Universidad de Berlín. Unos pocos años después, en el maravilloso año 1905, en el que Einstein presentaría sus 2 afamados artículos, Planck fue nombrado presidente de la Sociedad Alemana de Física, cargo que ostentaría intermitentemente y en principio hasta 1909. En 1913 fue nombrado rector de la Universidad de Berlín y desde ese momento el científico alemán tomó la decisión de dedicarse exclusivamente a intentar un desarrollo máximo y eficiente de la ciencia en su nación, Alemania. Sería 5 años después, en 1918, cuando llegó el momento culminante de la carrera de Max Planck. Recibió el Premio Nobel de Física por la creación de la mecánica cuántica. Si bien en la entrega de los premios Nobel es lo que figura, debemos decir que en realidad se le otorgó por las contribuciones
que llevaron al desarrollo de la mecánica cuántica, porque recordemos que si bien él postuló la existencia de cuantos de energía, él jamás desarrollaría ninguna de las leyes de la mecánica cuántica. Posteriormente, en 1930, pasó a formar parte de un plan del emperador Guillermo para el avance de la ciencia en la nación alemana. Max Planck fue nombrado cabeza de la Sociedad Física Alemana. Era una institución que hoy día no tendría parangón en ningún país. Era un organismo capaz de controlar y determinar todos los avances científicos del país. Unos años después, explotó la Segunda Guerra Mundial. Max Planck fue uno de los científicos que decidió no abandonar Alemania. Si bien, como hemos dicho anteriormente en este pequeño resumen de su vida, se oponía frontalmente al régimen instaurado por Hitler, consideraba que sería mucho más útil combatir el nazismo desde dentro y no huir e intentar combatirlo desde otros países. En alguna de sus entrevistas con el dirigente del régimen nazi, Planck intentó convencerlo de la gran utilidad que tenían para su país los científicos judíos. Obviamente, Hitler desoyó sus consejos y los científicos hubieron de huir. El profesor Julio Fernández nos recuerda ahora algunas de las contribuciones científicas más importantes que realizó Max Planck durante su vida. Debemos decir que este científico profundizó en el estudio de teorías del calor, de la termodinámica, de la energía, de la mecánica, es decir, cubrió prácticamente todos los espectros de la física actual. En primer lugar, este científico profundizó en el estudio de la teoría del calor y descubrió, uno tras otro, los mismos principios que ya había enunciado otro insigne físico alemán, amigo suyo además, que se llamaba Gibbs. Lo hizo además sin conocer los trabajos de su amigo, puesto que en ese momento en el que Planck decidió atacar el problema, las ideas de Gibbs aún no eran públicas ni se las había comentado. Al mismo tiempo, sus pensamientos se centraron en repasar las ideas de Clausius y Clapeyron sobre la entropía. Sin embargo, no sería hasta 1900 el momento en el que se produjo su principal contribución a la ciencia mundial. En la Navidad de ese año, Planck se encontraba atascado en unos razonamientos muy profundos. Había decidido atacar el problema del cuerpo negro y era incapaz de resolverlo. Fue en la tarde de Navidad, cuando reposaba en su casa y pensaba en el problema, cuando se le ocurrió una idea profunda. Planck decidió postular la existencia de una constante fundamental y de una relación entre la frecuencia de la radiación emitida por el cuerpo negro y la cantidad de energía. Ambas magnitudes, según sus razonamientos, debían ser proporcionales. Si bien esto desafiaba la física del momento, a Planck la idea no le pareció tan loca. Podría justificarse en términos de osciladores diminutos de tamaño cuántico. Para el físico alemán, a partir de entonces, la energía jamás sería un continuo, sino que se encontraba formada por paquetes fundamentales, a los que denominó cuantos de energía, o, como posteriormente diría Einstein, la energía fundamental de un fotón. Según los postulados que este científico se apresuró a desarrollar, cuando la radiación del Sol se propaga, si bien toma la forma de una onda, esta onda debe tener una energía equivalente a un número de veces una cantidad fundamental, cantidad que se toma como unidad. Asimismo, esta energía debe ser directamente proporcional a la frecuencia de la radiación, siendo la constante de proporcionalidad lo que hoy se conoce como constante de Planck y se representa por la letra H. Un año después, llevado por estas ideas, nuestro científico descubrió la ley de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro, un cuerpo que se encuentra a una determinada temperatura, ley que hoy día recibe en su honor el nombre de la ley de Planck, y es la que explica el espectro de emisión de todos los cuerpos. Parece que este descubrimiento no debió ser muy importante en su época, ya que esta ley se convirtió
en una ley marginal. Y tan solo unos años después, con el completo desarrollo de la teoría cuántica, los científicos le aportarían el valor que se merecía. Pero detengámonos durante algunos minutos en el concepto de cuerpo negro. Un cuerpo negro es un objeto teórico, un objeto ideal que no existe y del que se supone que absorbe toda la luz y con ello toda la energía radiante que incide sobre él. Ninguna parte de la radiación incidente puede reflejarse ni debe ser capaz de atravesar un cuerpo negro. A pesar de su nombre, diremos que el cuerpo emite luz y que este sistema idealizado es imprescindible para el estudio de la emisión de la radiación electromagnética. Si bien Planck decidió basarse en este modelo ideal, en este cuerpo negro, debemos decir que el sistema, como idealización y como objeto de estudio, había sido introducido anteriormente por Kirchhoff en 1862. Repasemos ahora algunos otros conceptos básicos de física. Todos los cuerpos son capaces de emitir ondas electromagnéticas, ya que todos ellos tienen una determinada temperatura. Esta radiación electromagnética se dispersará alrededor del cuerpo, incluso aunque éste se encuentre en el vacío. La radiación emitida dependerá de muchas cosas, obviamente, pero la dependencia fundamental que tiene una vez hayamos fijado el cuerpo se dará simplemente con su temperatura. A mayor temperatura, mayor emisión de energía. Sin embargo, al aumentar la temperatura, no solo cambia la cantidad total de energía que es emitida, sino que cambia también la distribución que ésta tiene en el espectro electromagnético. Subir la temperatura implica que la emisión de energía se realizará con longitudes de onda más cortas, con mayor energía, lo que provocará un cambio de color en el cuerpo que emite la radiación. Por ejemplo, pensemos en un metal. Normalmente los metales son de colores muy vivos. Pensemos, por ejemplo, en el oro, la plata o incluso el platino. Conforme los calentemos, irán adquiriendo un tono rojizo, lo que indica que la radiación que emiten ha cambiado de longitud de onda. De hecho, en este caso, podemos decir que la longitud de onda de la radiación emitida por el cuerpo se ha hecho más corta. Se ha desplazado en el espectro electromagnético hacia el rojo. Si seguimos calentando nuestro metal, veremos que pasa a adquirir tonos blanquecinos y en algunas zonas incluso se pone oscura. Esto indica que el material está sufriendo una pérdida de color, pérdida que se debe a que la temperatura del material ya es muy alta y nuestro cuerpo, el metal en este caso, comenzará a emitir radiación que es invisible a los ojos del ser humano. Habremos traspasado el color rojo y nos hallaremos ya en la zona del infrarrojo o incluso más allá. De hecho, sabemos también que a igualdad de temperatura, la energía emitida por el cuerpo depende también de la superficie emisora. Esto se debe a que dependiendo del color e incluso la tonalidad del cuerpo, su superficie podrá tener un mayor poder emisor o un menor poder emisor. Un ejemplo de esto se ve claramente cuando comparamos la energía emitida por un filamento de carbón incandescente con la que emite un filamento de platino que tenga la misma temperatura. Como ha señalado el profesor Fernández, el cuerpo negro es un objeto teórico o ideal, pero podemos aproximarnos a él de varias formas. Vamos con la más usual. Consiste en una cavidad aislada del resto del mundo. Es decir, la forma más sencilla de construir un cuerpo negro consiste en horadar un agujero dentro de un cuerpo que no deje pasar la luz y que únicamente esté conectado con el exterior por medio de una pequeña abertura. De esta forma, solo una pequeña cantidad de radiación entrará en la cámara, pero al mismo tiempo será imposible, o casi imposible, que esta radiación que ya ha entrado escape. Una vez llegados a este punto, diremos que la emisión de la radiación por parte de nuestro cuerpo negro será constante en el tiempo, lo que nos indica que efectivamente sus propiedades de emisión dependen en gran medida y casi exclusivamente de su temperatura.
Como curiosidad diremos en este punto que en el libro Guinness de los récords la sustancia más indicada para construir un cuerpo negro por ser la que menos luz refleja, o dicho de otro modo, la sustancia más negra posible que existe hoy día en el mundo, es una aleación de fósforo y níquel. Esta sustancia ha sido producida artificialmente y fue producida por primera vez en 1980 por unos investigadores indios en colaboración con investigadores estadounidenses. Para que nos hagamos una idea, diremos que esta sustancia refleja tan solo el 0,16% de la luz que incide sobre ella. Con el objeto de cuantificar qué quiere decir esto, diremos que esta sustancia es capaz de reflejar 25 veces menos luz que la pintura negra convencional. Posteriormente, en 2008, en un artículo publicado en la revista científica Nanoletters, se mostraron resultados experimentales que confirman que un material formado por nanotubos de carbono es capaz de reflejar solamente el 0,045% de la luz que incide sobre él. Si lo comparamos con el ejemplo anterior, vemos que es incluso 4 veces menos. Para terminar esta breve descripción del cuerpo negro, debemos indicar aquí que su uso es altamente relevante en muchas disciplinas científicas. Así, por ejemplo, además de la física teórica, este modelo se utiliza en meteorología, en química o en biología. Hay que destacar que Max Planck forjó una gran amistad con Albert Einstein. Debemos recordar que en 1905 se publicaron los primeros estudios de Albert Einstein acerca de la teoría de la relatividad. En el momento de la publicación de esta teoría, muchos científicos se mostraron contrarios a su validez, siendo Planck uno de los pocos que reconocieron inmediatamente lo significativo de la nueva teoría que planteaba su amigo, el científico Albert Einstein. La labor de Planck en este terreno no terminó ahí, sino que contribuyó considerablemente a ampliar la teoría y a darle difusión. Por ejemplo, la teoría de Einstein sobre la ligereza del fotón y que se basaba en los descubrimientos realizados sobre el efecto fotoeléctrico por Philipp Lenard en 1902 fue inmediatamente corroborada y suscrita por Planck con la intención de impulsarla y hacer así que fuese aceptada por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, nuestro científico alemán fue uno de los primeros en darse cuenta de la validez de la teoría electrodinámica desarrollada por Clerk Maxwell. En 1910, Einstein precisó el comportamiento anómalo del calor específico de los cuerpos a bajas temperaturas. Ese era uno de los grandes problemas que aún persistían desafiando las explicaciones en términos de los principios de la física clásica. Planck, junto con otro científico alemán que se llamaba Nernst, fueron los primeros en darse cuenta de las contradicciones que se observaban en el comportamiento del calor específico de los sólidos a bajas temperaturas, y fue él quien le habló a Einstein de este problema, para que Einstein lo resolviese. Con el objetivo de animar a sus compañeros científicos y en vista de que su relación con Einstein era muy fructífera, tanto Nernst como Planck decidieron organizar las conferencias Solvay. La primera tendría lugar en Bruselas en 1911 y fue en esta reunión cuando Einstein convenció a Planck sobre las dudas que mantenía sobre las investigaciones que ambos habían realizado en el campo de los calores específicos. Fue a partir de este momento en el que ambos científicos pasaron de ser no solo colegas a amigos. De hecho, Albert Einstein fue nombrado profesor de la Universidad de Berlín en el momento en el que Planck era nombrado rector de la misma. El resto de la vida de Planck transcurrió en esta universidad. Contaría con la ayuda de Einstein tan solo unos pocos años. Recordemos que al ser Einstein un científico judío, hubo de huir de la Alemania nazi. Llegados a este punto nos damos cuenta que cuando repasamos la vida de un científico tan excepcional como el de Planck, nos encontramos con un tipo de hombres que sin duda han contribuido enormemente al avance de la física y al desarrollo de la tecnología de la que hoy disfrutamos.
Hasta aquí este repaso por la vida y la trayectoria científica de uno de los científicos más destacados del siglo pasado, Max Planck, un espacio que ha sido posible gracias a la colaboración de Julio Fernández, profesor del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la UNED.